El pueblo de San Javier era un lugar pintoresco, rodeado de montañas y atravesado por un río serpenteante que parecía susurrar secretos antiguos a quienes se detenían a escucharlo. Sus calles adoquinadas, las casas de adobe con techos de tejas rojas y las plazas llenas de vida le conferían un aire de tranquilidad que engañaba a quienes no conocían su historia. Porque, bajo esa aparente calma, se escondía una guerra silenciosa que había dividido a dos de las familias más antiguas y respetadas del lugar, los Montes y los Sánchez. Los Montes, orgullosos dueños de vastos campos de cultivo y viñedos, habían construido su reputación a base de trabajo arduo y un férreo sentido de la tradición. Don Hernán Montes, el patriarca, era un hombre de semblante severo y mirada penetrante, cuya palabra era ley entre los suyos. Su esposa, doña Clara, con su porte elegante y actitud reservada, se encargaba de mantener el hogar y educar a sus hijos bajo los mismos valores que su esposo defendía con tanto fervor. Por otro lado, los Sánchez, conocidos por su habilidad en el comercio y sus extensas propiedades ganaderas, eran liderados por don Ramón Sánchez, un hombre de carácter explosivo y corazón generoso. Su esposa, doña Isabel, era la matriarca de una familia numerosa y ruidosa, cuya presencia en el pueblo era inconfundible gracias a su energía y espíritu indomable. El origen del rencor entre estas dos familias se había perdido en el tiempo, envuelto en una niebla de rumores y medias verdades. Algunos decían que todo comenzó con una disputa por tierras, otros, que una traición amorosa había encendido la llama del odio. Lo cierto es que, generación tras generación, los Montes y los Sánchez habían perpetuado una enemistad que parecía inquebrantable. En medio de esta hostilidad, crecieron Ana Montes y Daniel Sánchez, dos jóvenes cuyas vidas estaban destinadas a cruzarse de manera inevitable. Ana, con sus ojos verdes y cabello negro como el carbón, era conocida por su inteligencia y determinación. A sus 18 años, ya mostraba el temple de una mujer que no se dejaría amedrentar por las circunstancias. Daniel, un año mayor que ella, destacaba por su sonrisa cálida y su naturaleza bondadosa. Su destreza en los negocios ya le había ganado el respeto de muchos, aunque su mayor pasión era la música, un talento que pocos conocían. El primer encuentro entre Ana y Daniel ocurrió en una tarde de verano, lejos de las miradas inquisitivas de sus familias. Ambos habían encontrado refugio en una pequeña librería ubicada en un rincón apartado del pueblo, un lugar donde las viejas rencillas no parecían tener cabida. Mientras Ana hojeaba un libro de poesía, Daniel se encontraba inmerso en una partitura musical. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, algo indescriptible surgió entre ellos. Sin mediar palabra, supieron que estaban destinados a conocerse. A partir de ese día, los encuentros entre Ana y Daniel se volvieron más frecuentes, siempre en secreto, siempre con el temor de ser descubiertos. Se encontraban en la ribera del río, bajo la sombra de un viejo roble, donde compartían sueños y confidencias. La conexión entre ellos se fortalecía con cada encuentro, y pronto, lo que comenzó como una amistad se transformó en un amor profundo e innegable. Sin embargo, la realidad de sus familias no tardó en hacer acto de presencia. Un día, mientras Ana regresaba de uno de sus encuentros con Daniel, fue interceptada por su hermano mayor, Fernando Montes. La furia en sus ojos no dejaba lugar a dudas, había descubierto la verdad. Sin escuchar sus explicaciones, Fernando la llevó de vuelta a casa, donde don Hernán y doña Clara la esperaban con rostros de preocupación y desaprobación. Al mismo tiempo, en la casa de los Sánchez, Daniel enfrentaba una situación similar. Su primo, Javier Sánchez, había seguido sus pasos y ahora se encontraba frente a él, exigiendo una explicación. La noticia no tardó en llegar a oídos de don Ramón, quien, con el rostro enrojecido de ira, le prohibió ver a Ana nuevamente.
El incidente en el pueblo que desencadenó la magnitud del odio entre las familias ocurrió poco después. Un desacuerdo comercial entre los Montes y los Sánchez se convirtió en una confrontación pública en la plaza central. Gritos y acusaciones volaron de un lado a otro, y lo que comenzó como una disputa verbal rápidamente escaló a un enfrentamiento físico. Los habitantes de San Javier, atónitos, fueron testigos de cómo dos familias que habían coexistido en el mismo lugar durante tanto tiempo se lanzaban al abismo del conflicto abierto. A pesar de la creciente tensión, Ana y Daniel se negaban a rendirse. Su amor era más fuerte que el odio que los rodeaba, y estaban dispuestos a luchar por él. En sus encuentros furtivos, planificaban maneras de unir a sus familias, de romper el ciclo de rencor que los mantenía separados. Sabían que no sería fácil, pero también sabían que el amor que compartían era una fuerza poderosa, capaz de cambiar incluso los corazones más endurecidos. Así, en el corazón de San Javier, mientras el eco de un pasado perdido resonaba en cada rincón, Ana y Daniel se embarcaban en una misión casi imposible: sanar las heridas de sus familias y construir un futuro juntos, contra todo pronóstico. La primera batalla había comenzado, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. El sol de San Javier se alzaba cada mañana sobre un pueblo dividido, pero para Ana y Daniel, cada amanecer traía consigo la promesa de un amor clandestino que florecía a pesar de la adversidad. Sus sentimientos crecían con la intensidad de un fuego que ni el odio ancestral podía apagar. Cada mirada, cada susurro, cada caricia furtiva se convertía en un lazo que los unía más estrechamente. Ana sentía que su vida había cobrado un nuevo significado desde que conoció a Daniel. Sus pensamientos se llenaban de él, y su corazón latía con una fuerza renovada cada vez que se acercaban. En la quietud de la noche, cuando todos en la casa Montes dormían, ella escribía cartas a Daniel, derramando en el papel los deseos y sueños que compartían. Sabía que sus palabras nunca llegarían a él, pero el simple acto de escribirlas la acercaba más a su amado. Daniel, por su parte, encontraba en Ana una razón para desafiar las expectativas impuestas por su familia. En cada acorde que tocaba en su guitarra, en cada canción que componía, se reflejaban los sentimientos profundos que ella había despertado en su interior. En las horas más solitarias, se permitía soñar con un futuro en el que pudieran estar juntos sin temor, un futuro en el que el amor prevaleciera sobre el odio. Los encuentros clandestinos se volvieron la esencia de sus días. Bajo la sombra protectora del viejo roble junto al río, Ana y Daniel se encontraban, lejos de las miradas inquisitivas. Allí, se prometían un futuro juntos, hablaban de sus sueños y hacían planes para escapar del yugo de sus familias. Sabían que la realidad era dura, pero también sabían que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. En el seno de la familia Montes, Ana se sentía atrapada en una red de expectativas y deberes. Don Hernán, su padre, la presionaba para que se comprometiera con un joven de buena familia, alguien que pudiera fortalecer los lazos y el prestigio de los Montes. Doña Clara, aunque más comprensiva, no podía escapar de las tradiciones y esperaba que Ana siguiera el camino trazado para ella. Fernando, su hermano, vigilaba cada uno de sus movimientos, sospechando que algo no estaba bien. La situación no era diferente para Daniel. Don Ramón esperaba que su hijo mayor siguiera sus pasos en los negocios ganaderos, perpetuando el legado de los Sánchez. Doña Isabel, aunque amorosa, no dejaba de insistir en la importancia de mantener las tradiciones familiares. Javier, el primo de Daniel, no había olvidado el incidente con Ana y vigilaba de cerca sus acciones, dispuesto a proteger el honor de los Sánchez a toda costa. A pesar de la presión constante, Ana y Daniel se mantenían firmes en su amor. Pero la sombra de la sospecha comenzó a crecer. Una noche, mientras Ana se escabullía para encontrarse con Daniel, Fernando la siguió en silencio.
Observó desde lejos cómo su hermana se reunía con el joven Sánchez, y su corazón se llenó de furia. Sin confrontarla de inmediato, decidió reunir pruebas antes de enfrentarla. Por otro lado, Javier también había notado el comportamiento extraño de Daniel. Las excusas frecuentes y los cambios en su rutina levantaron sospechas. Un día, decidió seguir a su primo, y lo que descubrió confirmó sus peores temores. Daniel y Ana estaban juntos, desafiando la enemistad entre sus familias. Con la verdad cada vez más cerca de salir a la luz, Ana y Daniel sabían que el tiempo se agotaba. Debían actuar con rapidez para proteger su amor y encontrar una manera de reconciliar a sus familias antes de que las sospechas se convirtieran en una tormenta imparable. Así, en medio de un amor prohibido y bajo la constante amenaza de ser descubiertos, Ana y Daniel continuaron su lucha. Su amor era un faro de esperanza en un mar de rencor, una chispa que, con el tiempo, podría encender un fuego de reconciliación que iluminara el futuro de San Javier. En San Javier, las noches eran testigos silenciosos de las sombras del pasado que rondaban las casas de los Montes y los Sánchez. En una de esas noches cargadas de presagios, don Esteban Montes, el abuelo de Ana, yacía en su lecho de muerte. Su salud había empeorado con rapidez, y sus días estaban contados. La familia Montes se reunía alrededor de su cama, buscando consuelo en las últimas palabras del anciano patriarca. Don Esteban, con su voz débil pero firme, pidió hablar a solas con don Hernán y doña Clara. Los hijos y nietos se retiraron con respeto, dejando a los tres mayores en la habitación. Don Esteban, sabiendo que el final estaba cerca, decidió que era hora de desenterrar un oscuro secreto que había guardado durante décadas. «Hay algo que deben saber», comenzó don Esteban, su mirada fija en su hijo y nuera. «El origen de nuestro rencor con los Sánchez no es lo que todos creen». Con esfuerzo, don Esteban les relató una historia enterrada en el tiempo. Hace muchos años, cuando él era joven, había una profunda amistad entre los Montes y los Sánchez. El abuelo de Daniel, don Julián Sánchez, y don Esteban eran como hermanos. Juntos, construyeron sus imperios agrícolas y ganaderos, compartiendo sueños y esperanzas. Pero un día, esa amistad se rompió. Todo comenzó con una traición amorosa. Don Esteban se había enamorado de una joven llamada Isabel, la misma Isabel que años después se convertiría en la esposa de don Julián. Isabel y Esteban eran inseparables, hasta que Julián, cegado por los celos y el deseo, intervino y logró conquistar a Isabel mediante engaños y manipulaciones. La traición fue un golpe devastador para don Esteban, quien, lleno de dolor y rabia, cortó todos los lazos con los Sánchez. El odio creció con el tiempo, alimentado por malentendidos y rencores acumulados, hasta convertirse en una enemistad que trascendió generaciones. Al revelar esta verdad, don Esteban buscaba liberar su conciencia y abrir una puerta a la reconciliación. No permitamos que esta enemistad sin sentido destruya el futuro de nuestros hijos y nietos, susurró con sus últimas fuerzas. Es hora de perdonar y sanar. La noticia del oscuro secreto pronto se extendió entre los Montes. Don Hernán, al principio incrédulo, sintió una mezcla de confusión y dolor. Doña Clara, por su parte, comprendió la magnitud del sufrimiento de su suegro y se propuso buscar la reconciliación. Sin embargo, Fernando, el hermano mayor de Ana, sintió que este secreto solo avivaba su ira, creyendo que la traición original de los Sánchez era imperdonable. En la casa de los Sánchez, la revelación llegó de manera diferente. Don Ramón, al enterarse por un antiguo amigo de la familia Montes, reaccionó con furia. Para él, las palabras de don Esteban no eran más que un intento de manipulación. Doña Isabel, al escuchar su propio nombre en el centro de la disputa, se sumió en un profundo conflicto interno.
Ella sabía que su matrimonio con Julián había sido tumultuoso, pero nunca imaginó las verdaderas razones detrás de su unión. Las tensiones entre ambas familias alcanzaron un punto crítico. Las confrontaciones en el pueblo se volvieron más frecuentes y violentas. Los Montes y los Sánchez se acusaban mutuamente de mentiras y traiciones, y la paz en San Javier se quebró como nunca antes. Los antiguos rencores resurgieron con una fuerza renovada, y los habitantes del pueblo, antes neutrales, comenzaron a tomar partido. En medio de este caos, Ana y Daniel se aferraban a su amor como a un salvavidas. Sabían que la verdad revelada por don Esteban podía ser la clave para la reconciliación, pero también comprendían que el camino sería arduo y peligroso. Decidieron enfrentarse a sus familias juntos, hablando abiertamente sobre su relación y el deseo de unir a los Montes y los Sánchez. En una reunión tensa y cargada de emociones, Ana y Daniel se presentaron ante sus familias. Sus voces temblaban, pero sus corazones estaban llenos de determinación. Nuestro amor no es una traición, sino una oportunidad para sanar, proclamó Ana, mirando directamente a su padre. Daniel, con igual convicción, añadió, no podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir nuestro futuro. Queremos que nuestras familias encuentren la paz. Las palabras de los jóvenes cayeron en un terreno dividido. Algunos miembros de ambas familias, tocados por su valentía, comenzaron a cuestionar el odio ancestral. Otros, sin embargo, se aferraron más fuerte a sus resentimientos, viendo en la relación de Ana y Daniel una amenaza a sus valores y tradiciones. El enfrentamiento directo entre las familias se intensificó. Las reuniones familiares se convirtieron en campos de batalla emocionales, donde las viejas heridas se reabrían y los gritos reemplazaban a las conversaciones. Ana y Daniel, en el ojo del huracán, se mantuvieron firmes en su amor y en su deseo de reconciliación, conscientes de que su lucha recién comenzaba. La tensión en San Javier había alcanzado un punto crítico. Las viejas heridas se habían reabierto, y las familias Montes y Sánchez estaban al borde de un conflicto irreparable. En medio de esta tormenta, un miembro extremista de los Montes, Fernando, el hermano mayor de Ana, planeaba tomar medidas drásticas para poner fin a lo que él consideraba una traición imperdonable. Fernando, consumido por el odio y el resentimiento, se reunió en secreto con algunos de sus primos y amigos más cercanos. En un rincón oscuro de la taberna del pueblo, entre susurros y miradas cómplices, trazaron un plan para atacar la hacienda de los Sánchez. Su objetivo era claro: intimidar y castigar a la familia rival, y con ello, poner fin a la relación entre Ana y Daniel de una vez por todas. Mientras tanto, Ana y Daniel, ignorantes del peligro inminente, continuaban buscando maneras de reconciliar a sus familias. Sus encuentros se volvieron más desesperados, cargados de la ansiedad que solo un amor prohibido puede engendrar. Una noche, mientras discutían sus próximos pasos junto al viejo roble, un amigo de Daniel, preocupado por lo que había escuchado en la taberna, les advirtió sobre el plan de Fernando. El horror se apoderó de Ana y Daniel al darse cuenta de la magnitud del peligro. No podían permitir que la violencia y el odio destruyeran lo que quedaba de esperanza. Decidieron actuar de inmediato para evitar una tragedia. Sin tiempo que perder, Ana corrió de vuelta a su casa, confrontando a su hermano con una valentía que solo el amor puede inspirar. «Fernando, no puedes hacer esto», exclamó Ana, enfrentándose a su hermano en la sala de su casa. «Si realmente amas a esta familia, no permitirás que la violencia nos consuma. Este conflicto no resolverá nada, solo traerá más dolor». Fernando, con la furia en sus ojos, respondió: «Ana, no entiendes. Los Sánchez nos han traicionado una y otra vez. No podemos permitir que sigan adelante como si nada. Lo que estás planeando solo perpetuará el odio», insistió Ana, con lágrimas en los ojos.
Por favor, Fernando, escúchame. Podemos encontrar otra manera. Mientras tanto, Daniel se apresuró a la hacienda de los Sánchez para advertir a su familia. Al llegar, encontró a su padre, don Ramón, y a su primo Javier discutiendo sobre cómo defenderse de un posible ataque de los Montes. La situación era cada vez más tensa. Padre, Javier, debemos detener esto antes de que se descontrole, dijo Daniel, intentando mantener la calma. Ana y yo estamos trabajando para reconciliar a nuestras familias. No podemos permitir que la violencia lo arruine todo. Don Ramón, aunque aún enfurecido por la revelación del secreto de don Esteban, escuchó a su hijo. La determinación en los ojos de Daniel y la urgencia de su voz le hicieron reconsiderar sus propias acciones. Sin embargo, Javier no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. No podemos confiar en ellos, dijo Javier, con el rostro endurecido. Si no actuamos ahora, nos destruirán. En medio de esta crisis, Ana y Daniel se encontraron con un anciano del pueblo, don Martín, un hombre sabio que había sido amigo tanto de don Esteban como de don Julián en su juventud. Don Martín había sido testigo de la amistad y la traición que desencadenaron el conflicto entre las familias, y sabía más detalles de lo que jamás había revelado. Don Martín, necesitamos su ayuda, suplicó Ana. Las familias están al borde de un enfrentamiento violento. Debemos encontrar una manera de detener esto. Don Martín, con su mirada serena y voz pausada, asintió. Es hora de que la verdad completa salga a la luz. Deben saber que la traición no fue solo por amor, sino también por una disputa de tierras que se complicó por la intervención de un tercero, un antiguo socio de los Montes y los Sánchez, que manipuló a ambas familias por codicia. Con esta nueva información, Ana y Daniel se dieron cuenta de que tenían una oportunidad para cambiar el curso de los acontecimientos. Con la ayuda de don Martín, organizaron una reunión en la plaza del pueblo, convocando a ambas familias y a todos los habitantes de San Javier. Era un riesgo, pero sabían que era la única manera de evitar la tragedia inminente. En la plaza, don Martín relató la historia completa, detallando cómo el conflicto había sido exacerbado por un tercero que se había beneficiado del odio entre los Montes y los Sánchez. Las palabras del anciano resonaron en los corazones de todos los presentes, y poco a poco, las miradas de furia se transformaron en rostros de asombro y reflexión. Ana y Daniel tomaron la palabra, hablando desde el fondo de sus corazones. Nuestro amor no es una traición, sino una oportunidad para sanar, dijo Ana. No podemos seguir viviendo en el pasado. Es hora de perdonar y construir un nuevo futuro juntos. Las familias, conmovidas por la verdad y la valentía de los jóvenes, comenzaron a reconsiderar sus posiciones. Don Ramón y don Hernán, aunque aún reacios, aceptaron la posibilidad de un diálogo. Fernando, impactado por las revelaciones y las palabras de su hermana, bajó la guardia, dándose cuenta de que la violencia no era la respuesta. Así, en un giro inesperado del destino, Ana y Daniel, con la ayuda de don Martín, lograron evitar una tragedia y abrieron una puerta a la reconciliación. El camino hacia la paz sería largo y difícil, pero en ese momento, en la plaza de San Javier, nació una nueva esperanza, iluminada por el amor y la verdad. La plaza de San Javier, iluminada por la tenue luz de las farolas, se había convertido en un campo de batalla emocional. Tras las revelaciones de don Martín y los apasionados discursos de Ana y Daniel, el pueblo estaba sumido en un tenso silencio. El aire estaba cargado de expectativa y esperanza, pero también de un profundo rencor que se resistía a desaparecer. Ana y Daniel sabían que el camino hacia la reconciliación sería arduo. Al día siguiente, se embarcaron en la difícil tarea de convencer a sus respectivas familias de la necesidad de dejar atrás el odio. La primera parada de Ana fue la casa de los Montes,
donde su padre, don Hernán, y su hermano Fernando aún lidiaban con las emociones desatadas por las revelaciones de don Martín. «Padre, Fernando, tenemos que hablar», dijo Ana, su voz firme pero llena de súplica. «Lo que ocurrió anoche fue solo el comienzo. Necesitamos dar el siguiente paso y perdonar». Don Hernán, aún sumido en sus pensamientos, la miró con ojos cansados. «Ana, esto no es fácil. El rencor ha sido nuestra sombra durante años. No se puede borrar de un día para otro». «Lo sé, padre», respondió Ana, acercándose a él. «Pero si no empezamos ahora, ¿cuándo lo haremos?» «Daniel y yo creemos en un futuro en el que nuestras familias puedan vivir en paz. Tenemos que intentarlo». Fernando, quien había sido el más resistente, respiró profundamente y habló. «Ana, quiero creer en lo que dices. Pero cada vez que pienso en lo que nos han hecho, la rabia vuelve. ¿Cómo podemos confiar en ellos?». Ana, con lágrimas en los ojos, sostuvo la mano de su hermano. «Debemos empezar por perdonarnos a nosotros mismos por llevar tanto tiempo este odio. El rencor solo nos ha hecho daño. Por favor, Fernando, démosle una oportunidad a la paz». Mientras tanto, en la hacienda de los Sánchez, Daniel enfrentaba una batalla similar. Don Ramón, con su semblante endurecido, y Javier, aún desconfiado, escuchaban las palabras de Daniel con atención, pero también con escepticismo. «Padre, Javier, entiendo sus dudas y su ira», comenzó Daniel. «Pero debemos mirar más allá del pasado y pensar en lo que queremos para el futuro. Ana y yo hemos demostrado que el amor puede superar el odio. ¿No vale la pena intentarlo?». «Javier», con una mueca de duda, replicó Daniel, «siempre has sido un soñador. Pero esto es la vida real. Los montes nos han herido profundamente. ¿Cómo podemos simplemente olvidar?». «No se trata de olvidar, Javier», respondió Daniel con determinación. «Se trata de sanar. De dar un paso hacia adelante. Si seguimos aferrados al odio, nunca seremos verdaderamente libres». Las palabras de Ana y Daniel comenzaron a sembrar semillas de duda y reflexión en el corazón de sus familias. Poco a poco, algunos miembros de ambas casas empezaron a cuestionar el rencor arraigado. Las conversaciones en las cenas familiares se tornaron más introspectivas, y los murmullos de reconciliación se hicieron más frecuentes. Sin embargo, el proceso no estaba exento de confrontaciones. Una tarde, durante una reunión en la plaza para discutir los próximos pasos hacia la paz, surgió una acalorada discusión entre Fernando y Javier. Las viejas heridas y las palabras hirientes reavivaron las tensiones, y parecía que la frágil paz estaba a punto de romperse. Fue en ese momento que ocurrió un evento dramático que cambiaría el curso de la historia. Mientras la discusión se intensificaba, un caballo desbocado, asustado por los gritos y la agitación, irrumpió en la plaza. En su trayectoria descontrolada, el caballo embistió a Daniel, lanzándolo al suelo con fuerza. Ana, viendo a Daniel en peligro, corrió hacia él con el corazón en la garganta. «Daniel», gritó, arrodillándose a su lado. La sangre corría por una herida en la cabeza de Daniel, y su respiración era superficial. El pánico se apoderó de la plaza, y todos se acercaron para ayudar. Don Ramón y don Hernán, olvidando sus diferencias en ese momento de crisis, se unieron para socorrer a Daniel. Llamaron al médico del pueblo y llevaron a Daniel a una casa cercana. Ana no se apartó de su lado, sosteniendo su mano y rezando por su recuperación. Durante las horas siguientes, la vida de Daniel pendía de un hilo. El médico, con la ayuda de Ana y don Ramón, hizo todo lo posible para estabilizarlo. La noticia del accidente se extendió rápidamente,
y el pueblo entero se unió en una vigilia silenciosa, esperando noticias sobre su condición. El evento dramático tuvo un profundo impacto en ambas familias. La imagen de Daniel, herido y vulnerable, removió algo en el corazón de Fernando y Javier. La realidad de perder a alguien amado, y el sufrimiento compartido, les hizo reconsiderar el valor del rencor que habían llevado consigo. Cuando Daniel finalmente abrió los ojos, encontró a Ana a su lado, con lágrimas de alivio en los ojos. Ana, susurró, su voz débil pero llena de amor. No me dejes. Estoy aquí, Daniel, respondió Ana, besando suavemente su frente. Y no me iré a ninguna parte. El accidente de Daniel sirvió como un catalizador para el cambio. Las familias, movidas por el dolor y la esperanza, comenzaron a trabajar juntas para sanar las heridas del pasado. Las confrontaciones se transformaron en conversaciones, y los discursos emotivos se convirtieron en promesas de un futuro mejor. San Javier, una vez dividido por el odio, empezó a ver un atisbo de luz. Y en el centro de esa transformación, Ana y Daniel, unidos por un amor inquebrantable, lideraron el camino hacia la reconciliación, demostrando que el perdón y la esperanza pueden prevalecer sobre el odio y la división. El accidente de Daniel había sido un catalizador para la reflexión y el cambio, pero el camino hacia la reconciliación aún estaba lleno de obstáculos. A pesar de los esfuerzos de Ana y Daniel, algunos miembros de las familias Montes y Sánchez seguían aferrados al rencor. Sin embargo, el amor de los jóvenes era inquebrantable, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para unir a sus familias. Una tarde, mientras Daniel se recuperaba en su casa, Ana recibió una carta anónima. La carta, escrita con una caligrafía apresurada, advertía de un nuevo complot de algunos extremistas de ambas familias que planeaban una confrontación violenta en la próxima reunión comunitaria. Ana, al leer la carta, sintió un nudo en el estómago. No podía permitir que el odio volviera a dominar sus vidas. Ana sabía que debía actuar rápidamente. Se dirigió a la casa de los Sánchez, donde Daniel estaba descansando, y le mostró la carta. Daniel, no podemos permitir que esto ocurra. Debemos hacer algo para detenerlo. Daniel, aún débil pero lleno de determinación, asintió. Tienes razón, Ana. Pero debemos ser cuidadosos. No podemos enfrentarnos a ellos solos. Juntos, idearon un plan para interceptar la confrontación y prevenir una tragedia. Sabían que necesitaban el apoyo de aquellos miembros de sus familias que ya habían mostrado señales de querer cambiar. Se acercaron a don Ramón, don Hernán, doña Clara y doña Isabel, compartiendo la carta y sus preocupaciones. Esto tiene que detenerse, dijo Ana, con una mirada resuelta. Nosotros, los que queremos la paz, debemos unirnos y mostrarles a los demás que el odio no es la respuesta. Don Ramón, conmovido por la valentía de los jóvenes, asintió solemnemente. Haremos todo lo posible para proteger nuestra comunidad. No permitiremos que el odio nos destruya. El día de la reunión comunitaria, Ana y Daniel, junto con los miembros conciliadores de ambas familias, se dirigieron a la plaza. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el temor de un enfrentamiento violento estaba en el aire. Los conspiradores, al ver a Ana y Daniel juntos, sintieron una mezcla de sorpresa y rabia. «Esto debe terminar», exclamó Ana, tomando la palabra ante la multitud. «Sabemos que hay quienes planean violencia esta noche. Pero les pedimos que reconsideren. El odio solo nos ha traído dolor. Debemos elegir el perdón y la paz». Daniel, sosteniendo la mano de Ana, añadió, «Nuestro amor no es una amenaza, sino una promesa de un futuro mejor. Debemos unirnos y sanar nuestras heridas juntos».
En ese momento, uno de los extremistas, un primo de Fernando, avanzó con un arma en la mano, dispuesto a usarla para imponer su voluntad. Ana, en un acto de valentía y sacrificio, se interpuso entre él y Daniel, dispuesta a proteger al hombre que amaba con su propia vida. «No más violencia», dijo Ana, con la voz firme pero llena de emoción. «Estoy dispuesta a sacrificarme por la paz. Si tienen que herir a alguien, que sea a mí». El silencio se apoderó de la plaza mientras todos observaban con asombro y temor. El primo de Fernando, impactado por la valentía de Ana, bajó el arma lentamente, su resolución quebrada por la fuerza del sacrificio de Ana. Las reacciones de ambos lados fueron inmediatas. Algunos miembros de las familias, conmovidos por el acto de Ana, comenzaron a cuestionar sus propios sentimientos de odio. Las lágrimas llenaron los ojos de doña Clara, quien se acercó a Ana y la abrazó. «Perdónanos, hija. No debemos seguir así». Don Ramón, viendo a su hijo y a Ana dispuestos a sacrificarse por la paz, sintió un cambio en su corazón. «Ana tiene razón», dijo con voz firme. «El odio debe detenerse aquí y ahora. Debemos encontrar la manera de vivir en paz». Las palabras de Ana y Daniel, junto con su disposición al sacrificio, resonaron profundamente en el corazón de la comunidad. Poco a poco, más miembros de ambas familias comenzaron a mostrar signos de querer cambiar. Las miradas de rencor se transformaron en expresiones de arrepentimiento y reflexión. Ana y Daniel, a pesar del peligro que habían enfrentado, sintieron que su sacrificio no había sido en vano. La comunidad de San Javier, movida por su valentía, comenzó a tomar los primeros pasos hacia la reconciliación. Las conversaciones sobre perdón y unidad se hicieron más frecuentes, y el espíritu de paz empezó a infiltrarse en los corazones de aquellos que antes solo conocían el odio. En los días siguientes, ambas familias se reunieron para discutir cómo podían trabajar juntas para construir un futuro mejor. Las viejas rencillas no desaparecerían de la noche a la mañana, pero el sacrificio de Ana había plantado una semilla de esperanza y cambio. Las reflexiones sobre el amor, el odio y el perdón se convirtieron en el centro de las conversaciones en San Javier. Ana y Daniel, con su amor y sacrificio, habían demostrado que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar y en el deseo de construir un futuro mejor juntos. Y así, poco a poco, las familias Montes y Sánchez empezaron a caminar por el sendero de la reconciliación, guiadas por el ejemplo de dos jóvenes cuyo amor había cambiado el destino de todo un pueblo. Los primeros rayos del sol iluminaron el pueblo de San Javier, un lugar que, tras años de rencor y división, empezaba a despertar con una nueva esperanza. Las familias Montes y Sánchez, movidas por el sacrificio de Ana y la valentía de Daniel, comenzaron a enfrentar las consecuencias de sus acciones y decisiones pasadas. En la casa de los Montes, Ana se despertó con una sensación de renovación. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero el primer paso ya se había dado. Se levantó y se dirigió al comedor, donde encontró a su padre, don Hernán, leyendo una carta que había llegado esa mañana. «¿Qué dice la carta, padre?», preguntó Ana, con curiosidad. Don Hernán la miró con ojos brillantes y una sonrisa esperanzadora. «Es de don Ramón. Quiere reunirse hoy para discutir cómo podemos trabajar juntos y resolver nuestras diferencias. Creo que es el comienzo de algo nuevo». Ana sintió un nudo en la garganta. La carta representaba mucho más que una simple invitación. Era una promesa de un futuro en el que el odio no dictaría sus vidas. «Padre, debemos ir. Esta es nuestra oportunidad de honrar el sacrificio que hicimos». Mientras tanto, en la hacienda de los Sánchez, Daniel y su familia también se preparaban para el encuentro. Doña Clara, con una expresión de determinación, dijo: «Hoy es el día en que comenzamos a reconstruir nuestras relaciones».
No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir nuestro futuro. La plaza del pueblo se llenó de un aire de anticipación cuando ambas familias llegaron para la reunión. Los habitantes de San Javier, testigos del cambio que se avecinaba, se congregaron alrededor, ansiosos por ver cómo se desarrollaría el encuentro. Don Ramón tomó la palabra primero, su voz firme pero amable. Hoy estamos aquí para enfrentar nuestras acciones pasadas y trabajar juntos para un futuro mejor. El sacrificio de Ana y Daniel nos ha mostrado que el odio no puede ser nuestra guía. Debemos aprender a perdonar y a construir juntos. Don Hernán asintió y continuó: nuestros hijos han demostrado una valentía y un amor que nosotros deberíamos emular. Hoy dejamos atrás las rencillas y nos comprometemos a trabajar juntos para sanar nuestras heridas. Las palabras de los líderes de ambas familias resonaron en los corazones de todos los presentes. Poco a poco, los Montes y los Sánchez comenzaron a compartir sus historias y sus esperanzas, abriendo sus corazones al perdón y la reconciliación. Las semanas siguientes fueron testigos de un esfuerzo conjunto para resolver el conflicto. Los Montes y los Sánchez trabajaron codo a codo en proyectos comunitarios, reparando las casas dañadas y revitalizando el mercado del pueblo. La construcción de un nuevo centro comunitario, financiado por ambas familias, se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza. Ana y Daniel, aunque todavía recuperándose del trauma del enfrentamiento, dedicaron su tiempo a facilitar las conversaciones entre los miembros de sus familias. Organizaron reuniones, talleres de resolución de conflictos y actividades que fomentaban la colaboración y la empatía. La transformación de San Javier era evidente en cada rincón del pueblo. Una tarde, mientras supervisaban la construcción del centro comunitario, Ana y Daniel se detuvieron un momento para observar el progreso. Los trabajadores, tanto Montes como Sánchez, trabajaban juntos con una armonía que habría sido impensable meses atrás. ¿Ves eso, Daniel?, dijo Ana, con una sonrisa de satisfacción. Estamos construyendo algo hermoso, no solo en términos físicos, sino también en nuestros corazones. Daniel la abrazó con ternura. Sí, Ana. Estamos creando un nuevo comienzo para nuestras familias y para nuestro pueblo. Nuestro amor ha demostrado que el perdón y la esperanza son más fuertes que el odio. La escena final muestra a las familias Montes y Sánchez reunidas en una celebración en el nuevo centro comunitario. La música, la risa y las conversaciones llenaban el aire, creando una atmósfera de alegría y renovación. Los niños de ambas familias jugaban juntos, sin las barreras del pasado que alguna vez dividieron a sus padres y abuelos. Ana y Daniel, de pie en el centro de la multitud, observaban con orgullo y emoción. Lo logramos, susurró Ana, apretando la mano de Daniel. Hemos creado un futuro en el que el amor y el perdón prevalecen sobre el odio y la división. Daniel la besó suavemente en la mejilla. Sí, y esto es solo el comienzo. Juntos, podemos lograr cualquier cosa. El cierre emotivo subraya el poder del amor y el perdón sobre el odio y la división. Las familias Montes y Sánchez, una vez enemigas acérrimas, ahora trabajaban juntas hacia un futuro más armonioso, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar con el tiempo, la paciencia y el compromiso de aquellos dispuestos a cambiar. En el corazón de San Javier, el eco de un pasado perdido se desvanecía lentamente, reemplazado por los sonidos de un nuevo comienzo, guiado por el amor y la esperanza de Ana y Daniel.